Mi novia dijo, solo estoy esperando el momento para irme con el amor de mi vida. Martina y yo llevábamos casi 3 años juntos. Desde hacía aún no vivíamos en la casa que heredé de mis padres. No era una mansión ni algo ostentoso, pero estaba en buen estado. Tenía 2 habitaciones amplias, una sala luminosa y un pequeño patio trasero. Para mí era más que una propiedad, era el último recuerdo tangible de mi familia. Cuando le propuse mudarnos ahí, pensé que era un paso natural, una forma de construir algo estable. Al principio todo parecía funcionar. Teníamos rutinas simples, cocinar juntos por las noches, ver alguna película los fines de semana, salir a caminar después de cenar. No éramos una pareja perfecta, pero había cercanía. Por eso me tomó tanto tiempo aceptar que algo había cambiado. Los últimos meses antes de que todo estallara, Martina empezó a volverse distante. No fue un cambio brusco, fue progresivo, casi imperceptible. Al principio dejó de buscarme para conversar. Las salidas que antes organizábamos juntos comenzaron a cancelarse. Si yo proponía ir a cenar o ver una película fuera de casa, ella respondía que estaba cansada o que prefería quedarse. Vivíamos bajo el mismo techo, pero cada vez parecía que habitábamos mundos distintos. Ella llegaba del trabajo, saludaba con un gesto breve y se encerraba en la habitación secundaria que había convertido en su espacio personal. Decía que necesitaba su lugar para relajarse. Pasaba horas viendo series coreanas en su computadora. La puerta casi siempre estaba cerrada. Yo, mientras tanto, me quedaba en la sala intentando convencerme de que aquello era una fase. Intenté acercarme de distintas maneras. Preparaba su comida favorita. Le proponía ver juntos algún episodio de las series que tanto le gustaban. En ocasiones me sentaba a su lado intentando comentar algo trivial para generar conversación. La mayoría de las veces me pedía que la dejara concentrarse. Si insistía, su respuesta era más directa. No, ahora, por favor. La intimidad también desapareció. Al principio pensé que era estrés. Ella siempre había sido reservada con sus emociones, así que no me pareció extraño que necesitara espacio. Pero las semanas se convirtieron en meses. Cada vez que intentaba hablar del tema, su respuesta era la misma. No estoy de humor. Estoy esperando sentirme mejor. Esa frase se volvió un muro. Nunca explicaba qué la hacía sentirse mal ni cuánto tiempo necesitaba. Yo me preguntaba si el problema era yo. Me miraba al espejo buscando señales de algo que pudiera haber hecho mal. Repasaba conversaciones pasadas, discusiones insignificantes, decisiones cotidianas. No encontraba un punto de quiebre claro. Lo único evidente era que ella ya no me miraba como antes. Su mirada había perdido cualquier rastro de complicidad. Una noche noté algo que me inquietó más de lo que quise admitir. Había quitado todas nuestras fotos de sus redes sociales. No solo las recientes, también las antiguas, incluso aquellas que tenían años publicadas. Al principio pensé que era un error o algún problema técnico. Cuando le pregunté, su respuesta fue fría. No seas posesivo. Es una decisión mía. No te incumbe. La palabra posesivo me golpeó. No estaba reclamando que publicara nuestra vida. Solo quería entender por qué había borrado todo rastro de nosotros. Sentí que algo se estaba borrando también fuera de Internet. A partir de ahí comencé a anotar otros detalles. Usaba más el teléfono cuando estaba conmigo, pero lo colocaba boca abajo sobre la mesa. Si sonaba una notificación, se levantaba con el dispositivo en la mano y salía de la habitación. Cuando regresaba actuaba como si nada hubiera pasado. Intenté no dejarme llevar por la paranoia. Siempre me había considerado una persona racional. No quería convertirme en alguien desconfiado, sin pruebas. Sin embargo, el silencio constante y la falta de transparencia me estaban afectando. Lo más irónico era que la única ocasión en que Martina parecía realmente dispuesta a hablar era para reclamarme algo relacionado con la casa, que no le gustaba el color de una de las paredes de la sala, que el material del sillón era incómodo, que la distribución de los muebles era anticuada, que la cocina necesitaba una remodelación urgente.
Cada comentario iba acompañado de un tono crítico que antes no tenía. Lo decía como si la casa fuera una carga impuesta, olvidando que había sido mi hogar desde la infancia. Yo escuchaba, trataba de mantener la calma y le proponía soluciones, pintar, cambiar el sillón, hacer ajustes graduales, pero ella nunca parecía satisfecha. En más de una ocasión insinuó que el lugar no se sentía suyo. «Es tu casa», decía. «Yo solo estoy aquí». Esa frase me generaba una sensación extraña. Cuando decidimos vivir juntos, le ofrecí que hiciéramos cambios para que se sintiera cómoda. Nunca le negué participación. Sin embargo, en su discurso parecía que estaba atrapada en un espacio ajeno. Un viernes por la noche, mientras yo preparaba la cena, salió de la habitación y me dijo que el siguiente fin de semana se iría con sus amigas. «Necesito despejarme», afirmó sin mirarme directamente. Le pregunté a dónde irían. «No te incumbe», respondió de inmediato. No era la primera vez que utilizaba esa expresión, pero sí la primera vez que la aplicaba a algo tan concreto. Intenté mantener la calma. «Solo quiero saber por seguridad. Si ocurre algo, al menos sabré dónde estás». Ella soltó una risa breve, sin humor. «No te voy a ser infiel si eso es lo que piensa tu mente insegura». Esa acusación me dejó en silencio. No le había hablado de infidelidad. Ni siquiera había insinuado algo parecido, pero ella lo puso sobre la mesa sin que yo lo mencionara. Esa noche casi no dormí. No porque creyera con certeza que estuviera engañándome, sino porque empecé a sentir que yo era el único intentando sostener algo que ya no existía. Su distancia no era solo física, era emocional y cada día parecía más profunda. El fin de semana llegó. Se fue temprano el sábado por la mañana con una maleta pequeña. No me dio detalles, no compartió itinerario, no mencionó nombres. Se limitó a decir que volvería el domingo por la noche. La casa quedó en silencio. Recuerdo haber recorrido cada habitación con una sensación de vacío difícil de describir. No era la primera vez que pasaba un fin de semana solo, pero esta vez se sentía distinto, más definitivo. Mientras ordenaba la sala, me detuve frente a la pared que tanto criticaba. Pasé la mano por la pintura intentando imaginarla de otro color. Pensé en el sillón que quería cambiar. Pensé en todas las pequeñas concesiones que estaba dispuesto a hacer, siempre que ella volviera a ser la persona que había elegido. Sin embargo, en el fondo comenzaba a formarse una pregunta que evitaba enfrentar: ¿y si ella había decidido irse, aunque todavía no lo dijera? Cuando regresó el domingo por la noche, estaba extrañamente tranquila. No parecía especialmente feliz ni cansada, simplemente indiferente. Se limitó a saludar, dejó la maleta en la habitación y volvió a encerrarse. Yo la observaba desde la puerta, sintiendo que convivía con alguien que ya no me pertenecía emocionalmente. Intenté hablar una vez más. ¿Estamos bien?, pregunté con sinceridad. Ella suspiró como si mi pregunta fuera una molestia. «Te he dicho que necesito tiempo. No hagas un drama de todo». Me quedé ahí de pie, sin saber qué más agregar. No quería discutir, tampoco quería rogar, solo quería claridad. En lugar de eso, lo único que obtuve fue más distancia. Y fue en ese clima de tensión constante, de silencios prolongados y respuestas cortantes, cuando finalmente dijo la frase que terminó de romper algo en mí. Pero eso ocurrió unos días después. Hasta ese momento, yo todavía estaba intentando convencerme de que todo podía arreglarse. Los días que siguieron después de aquella conversación incómoda no trajeron ninguna mejora. Al contrario, todo se volvió más tenso. Las discusiones dejaron de ser intentos de diálogo y se transformaron en enfrentamientos directos. Ya no había silencios incómodos, ahora había reproches abiertos. Martina parecía irritada por cualquier cosa. Si yo le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, respondía con evasivas. Si mencionaba que necesitábamos hablar, me acusaba de exagerar. Empecé a notar que su teléfono se había convertido en una extensión permanente de su mano. Incluso cuando estaba en la cocina o en el baño, lo llevaba consigo. No fue una escena dramática ni una investigación elaborada lo que me llevó a descubrir los mensajes. Fue algo simple.
Una noche, mientras ella se duchaba, dejó el teléfono sobre la mesa del comedor. La pantalla se encendió con una notificación. No tenía intención de revisarlo, pero el nombre que apareció captó mi atención. Fredo no era un nombre que yo conociera entre sus amistades cercanas. Intenté ignorarlo. Sin embargo, unos segundos después llegó otro mensaje del mismo contacto. La curiosidad y la sospecha pudieron más que mi intención de respetar límites. Tomé el teléfono, no encontré nada explícito. No había declaraciones de amor ni fotografías comprometedoras, pero el tono era extraño, demasiado cercano. Comentarios fuera de lugar. Frases como, ya casi falta poco o ojalá estuvieras aquí en lugar de allá. Mensajes que, sin decirlo abiertamente, insinuaban algo más que compañerismo laboral. Leí varias conversaciones hacia atrás. Descubrí que Fredo era un compañero de trabajo del que nunca me había hablado. Cuando salió del baño y me vio con el teléfono en la mano, su reacción fue inmediata. ¿Qué estás haciendo? Su voz era fría, pero contenía rabia. ¿Quién es Fredo? Pregunté directamente. Su expresión cambió. No fue sorpresa, sino molestia. Revisaste mi teléfono, dijo con incredulidad. Eso es mi privacidad. No respondí a su pregunta. Le mostré la pantalla. ¿Qué significa esto? Ella tomó el teléfono de mis manos con brusquedad. Significa que hablo con un compañero de trabajo, nada más. No parecen conversaciones normales. Y tú decides que es normal, replicó. El problema aquí no es Fredo. El problema es que invadiste mi privacidad. La discusión escaló rápidamente. Intenté explicarle que el contexto, sumado a su distancia constante, hacía que esos mensajes resultaran sospechosos. Ella insistía en que yo estaba imaginando cosas. Siempre estás buscando un motivo para hacer drama, dijo. Estoy cansada de tus inseguridades. Eso me hizo perder la calma. Inseguridades. Respondí. Hace meses que estás distante. No salimos, no hablamos, no hay intimidad. Quitaste nuestras fotos. Te vas sin decir a dónde y ahora encuentro esto. Y el problema soy yo. Ella cruzó los brazos. Siempre dices que todo es mi culpa. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que algo está mal y tú no quieres admitirlo. La tensión en la habitación era palpable. Sentía que finalmente estaba saliendo a la superficie todo lo que llevaba tiempo acumulándose. Siempre dices que estás esperando sentirte mejor, le recordé. ¿Qué necesitas tiempo? ¿Cuánto tiempo más, Martina? ¿Qué estás esperando exactamente? Fue entonces cuando me interrumpió. Su tono cambió. Ya no era defensivo, era directo, casi liberador. Sí, estoy esperando estar mejor, dijo con una claridad que me heló la sangre. Solo estoy esperando el momento para irme y dejarte. Estoy esperando para estar por fin con el amor de mi vida. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Lo que oyes, respondió sin titubear. Tú solo fuiste un hombre que me gustó un tiempo, nada más. Intenté procesar cada palabra, pero ella no había terminado. Pero Dios, eres tan irritante. Tu voz, tu olor, tus ojos, tu boca, tus manos, su expresión era de desprecio. Me tienes harta. Me das asco. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Las ganas de llorar estaban ahí. Presionando, pero algo dentro de mí se endureció en ese instante. No era orgullo, era una especie de claridad fría. Entendí que ya no había nada que salvar. Sin decir una palabra más, me dirigí al cuarto de lavado. Tomé el cesto de ropa sucia y regresé a la habitación que ella ocupaba. Empecé a recoger sus cosas, ropa, zapatos, productos de cuidado personal. No lo hice con violencia ni con desesperación, lo hice con método. ¿Qué estás haciendo?, preguntó incrédula. No respondí. Eres un ridículo. Continuó un poco hombre haciendo un espectáculo. Seguí llenando el cesto. Esto es lo normal en una relación, insistió.
Las personas se cansan, se aguantan y después terminan. No tienes que dramatizar todo. Esa afirmación me resultó absurda. Aguantarse, aceptar que te desprecien mientras esperan irse con otra persona. No discutí. Simplemente llevé el cesto a la puerta principal y abrí. Comencé a dejar sus cosas en la acera una bolsa tras otra. La noche ya había caído y la calle estaba relativamente tranquila. Ella permanecía dentro con actitud altanera. No puedes echarme así, dijo. No tienes derecho. La casa es mía, respondí finalmente. Y tú ya dijiste que estás esperando irte. Te estoy facilitando el proceso. Cuando vio sus pertenencias acumulándose afuera, salió furiosa. Durante unos segundos pensé que intentaría dialogar. En cambio, hizo algo que no esperaba. Comenzó a gritar. Ayúdenme, ayúdenme. Me está golpeando. Me quedé paralizado. Está ebrio. Continuó. Piensa que tengo un amante y me está echando a la calle. Me amenazó con un cuchillo. Las luces de las casas vecinas empezaron a encenderse. Puertas se abrieron. Escuché pasos apresurados. El primer vecino que salió fue un hombre de mediana edad que vivía frente a mi casa. Martina corrió hacia él llorando de forma convincente. Por favor, ayúdeme, dijo entre sollozos. Me quiere hacer daño. Intenté explicar, pero antes de que pudiera articular una frase, dos hombres más se acercaron. Me tomaron de los brazos con fuerza. Tranquilízate, ordenó uno de ellos. No he hecho nada. Intenté decir. La señorita está asustada, respondió otro. Me inmovilizaron mientras alguien llamaba a la policía. Martina seguía llorando, repitiendo la versión de que yo estaba borracho y violento. Yo no había bebido ni una gota. En cuestión de minutos, una patrulla llegó. Intenté explicar lo sucedido, pero la escena ya estaba inclinada en mi contra. Una mujer llorando, vecinos que afirmaban haberla visto salir aterrada y un hombre retenido. Me llevaron en calidad de arresto provisional para esclarecer los hechos. Pasé la noche en una celda fría intentando entender cómo todo había escalado tan rápido. No sentía rabia en ese momento. Sentía incredulidad. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Era un hombre directo, poco dado a formalidades innecesarias. Le expliqué todo con detalle. Escuchó en silencio. Dijo finalmente, este caso está ganado. ¿Ganado?, pregunté confundido. Si lo que me cuentas es cierto y no hay antecedentes de violencia, la denuncia falsa se va a caer sola. Y si esa mujer mintió ante testigos y autoridades, va a tener un problema serio. Guardé silencio. Esa oportunista va a querer un acuerdo cuando vea que no puede sostener su versión, continuó. Y si no quiere hundirse, te va a compensar. Créeme, esto puede volverse a tu favor. Colgué la llamada con una sensación extraña. Mi relación había terminado de la peor forma posible. Había pasado la noche detenido por una acusación falsa y sin embargo, por primera vez en meses, sentía algo parecido a certeza, no sobre el resultado legal, sino sobre algo más simple, la decisión de haber terminado. De no haberme quedado en un lugar donde ya me despreciaban abiertamente. Algunos vecinos comenzaron a dar su versión de los hechos. No todos habían salido cuando Martina empezó a gritar, pero varios habían escuchado la discusión previa dentro de la casa. Dos de ellos confirmaron que oyeron claramente los insultos que ella me dirigió antes de que sacara sus cosas. No podían ver lo que ocurría en el interior, pero sí escucharon frases ofensivas y el tono despectivo con el que hablaba. Ese detalle fue determinante. La acusación inicial de violencia se debilitó con rapidez. No había marcas físicas en ella, no había antecedentes en mi contra y las pruebas toxicológicas descartaban que estuviera ebrio, como había afirmado. Además, la supuesta amenaza con un cuchillo no pudo sostenerse porque no existía ninguna arma involucrada ni evidencia que respaldara esa versión. En cuestión de días, el caso comenzó a desmoronarse. Martina terminó retirando la denuncia. No lo hizo públicamente, ni con una disculpa, ni con ningún tipo de reconocimiento hacia mí.
Simplemente firmó el desistimiento cuando entendió que su versión no se sostenía. Para muchos, eso habría sido suficiente. La denuncia se cae. Cada uno sigue con su vida. Pero mi abogado no estaba dispuesto a dejarlo así. Nos reunimos en su oficina, un espacio sobrio y ordenado. Me escuchó una vez más, revisó la documentación, los testimonios preliminares y los informes médicos. Después se acomodó en su silla y habló con la misma franqueza que lo caracterizaba. Esto no termina con que ella retire la denuncia, dijo. Usted pasó una noche detenido. Su reputación quedó expuesta frente a vecinos. Fue sometido físicamente por terceros. Eso tiene consecuencias. Yo no había pensado en términos legales más allá de defenderme. Estaba enfocado en cerrar ese capítulo y recuperar algo de estabilidad. Sin embargo, él veía el panorama completo. Hubo daños psicológicos, continuó. Hubo afectación a su honor y hubo daños físicos derivados de la intervención de esos vecinos que lo sujetaron por la fuerza. Todo eso es responsabilidad directa de quien inició una acusación falsa. No buscaba venganza, buscaba justicia, según sus palabras. Días después, cuando Martina fue citada nuevamente, mi abogado fue claro. No levantó la voz, pero su tono era firme. Señorita, dijo, mi cliente sufrió daños psicológicos, daños a su honor y daños físicos por personas que actuaron basándose en su denuncia. Consideramos pertinente iniciar acciones legales en su contra. Le recomiendo que busque un abogado competente. Con suerte encontrará uno que alcance la mitad de la capacidad profesional que tengo yo. Martina no respondió en ese momento. Su seguridad habitual había desaparecido. Ya no había actitud altanera ni desprecio en su expresión. Por primera vez desde que todo comenzó parecía dimensionar las consecuencias. La contrademanda se presentó formalmente. El proceso no fue inmediato, pero tampoco se extendió indefinidamente. La evidencia era clara, una denuncia que se desmoronó, testigos que escucharon insultos previos, pruebas médicas y toxicológicas que desmontaban la narrativa inicial. Además, los registros de la intervención policial reflejaban inconsistencias en la versión de Martina. Durante el proceso salieron a la luz mensajes adicionales que no había visto aquella primera noche. Las conversaciones con Fredo mostraban que su intención de dejarme ya estaba planeada desde hacía semanas. Había comentarios donde hablaba de buscar la forma de salir sin perder estabilidad y referencias indirectas a quedarse en la casa hasta encontrar una alternativa más conveniente. Nada de eso justificaba la denuncia falsa, pero ayudaba a entender el contexto. El tribunal determinó que hubo mala fe en la acusación. La retirada de la denuncia no borraba el daño causado. El fallo fue claro. Debía indemnizarme por daños morales y perjuicios derivados del proceso. Además, se dictó una orden de alejamiento. No podía acercarse a mi domicilio ni establecer contacto directo conmigo. La resolución no fue desproporcionada, fue consecuencia directa de la gravedad de la acusación falsa. La indemnización fue considerable. No cambiaría mi vida de manera radical, pero representaba un reconocimiento formal del daño sufrido. Las repercusiones no se limitaron al ámbito judicial. En su lugar de trabajo, la situación se volvió insostenible. La empresa tuvo conocimiento del proceso. Aunque el caso no era laboral, la denuncia falsa y la posterior resolución judicial afectaron su imagen profesional. Según supe más tarde, fue despedida semanas después. No conozco los detalles internos ni si hubo otros factores involucrados, pero el resultado fue ese. Cuando me enteré, no sentí satisfacción, sentí cansancio. Había pasado de convivir con alguien a enfrentarla en un proceso judicial. Todo en cuestión de semanas. Mi casa, que había sido un espacio de recuerdos familiares, se convirtió temporalmente en escenario de conflicto legal. Durante el proceso comencé a asistir a terapia, no porque alguien me obligara, sino porque entendí que necesitaba ordenar lo que había vivido. No es sencillo asumir que una persona con la que compartiste años puede acusarte falsamente con tal facilidad. La traición no fue solo emocional, fue institucional. En las sesiones comprendí algo importante. La ruptura no empezó con la denuncia ni con la frase cruel que me dirigió.
Empezó mucho antes, cuando ambos dejamos de comunicarnos de forma honesta, yo intentaba sostener algo que ya no existía y ella buscaba una salida sin asumir responsabilidad directa. Eso no justifica sus acciones, pero explica la dinámica. Con el tiempo, la casa recuperó silencio. Ya no había puertas cerradas ni discusiones nocturnas. Cambié el color de la pared que tanto criticaba, pero lo hice por mí, no por complacer a nadie. Reemplacé el sillón porque realmente necesitaba uno nuevo, no porque alguien lo despreciara. La orden de alejamiento garantizó que no hubiera nuevos enfrentamientos. No volvimos a hablar. Algunas personas me preguntaron si lamentaba haber sacado sus cosas aquella noche. La respuesta es compleja. Tal vez pude haber manejado la situación de otra forma. Tal vez debía esperar a una conversación más calmada. Pero también sé que después de escuchar aquellas palabras que estaba esperando irse con el amor de su vida y que yo le producía asco, algo dentro de mí se cerró definitivamente. No fue una reacción impulsiva, fue una decisión tomada en un momento de claridad dolorosa. El proceso legal terminó de formalizar lo que emocionalmente ya estaba roto. La indemnización no compensó el daño emocional, pero sí marcó un límite. Demostró que las acusaciones falsas tienen consecuencias. Que no se puede utilizar el sistema como herramienta de manipulación sin asumir responsabilidad. Con el paso de los meses, mi vida volvió a una rutina estable. Seguí trabajando. Retomé actividades que había dejado de lado. Reconstruí mi círculo social que se había reducido durante la relación. No volví a saber de Martina directamente. Su nombre dejó de aparecer en mi día a día. A veces, cuando paso frente a la casa y recuerdo aquella noche, pienso en lo rápido que pueden cambiar las cosas. Lo que empezó como una relación con planes compartidos terminó en una sala de audiencias. Y aunque el desenlace legal fue favorable para mí, el aprendizaje fue más profundo que cualquier compensación económica. Nunca ignorar las señales de desprecio disfrazadas de distancia y nunca tolerar que alguien normalice el daño como si fuera parte inevitable de una relación. Eso fue lo que realmente aceleró el proceso, no el juicio, sino la decisión de no aceptar menos de lo que merezco.